Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos-BA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Para aquellos que se enganchan por primera vez con nuestro programa, somos un grupo de profesionales que hace 27 años hacemos medicina preventiva por diferentes medios, porque pensamos que es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Como llegamos con un lenguaje claro, yo digo, dirigido a doña Teresa, ¿no es cierto? Algunas veces hablamos con el doctor Mariano Favaloro, nuestro columnista de lujo, y yo le digo, mira, el lenguaje tiene que ser muy simple porque que los médicos dejen, digamos, los términos científicos para los congresos, para las jornadas, pero acá queremos llegar a todos ustedes y desde acá ayudarlos. Bien, les comento, como siempre lo nombré, estamos con Mariano Favaloro, que es cirujano, y va a hablar acerca de los cambios de prospecto de los medicamentos, que me parece muy acertado el tema que eligió. Y también las novedades en la enseñanza de la cirugía cardíaca. También nos visita la doctora Ana María Perkins, que es toxicóloga forense, farmacéutica y bioquímica. Va a hablar de los temas, de las drogas de diseño, ¿no es cierto? Que algunas veces nosotros escuchamos, sintéticas, y cómo se descubren sus componentes, porque nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, qué hay dentro y qué puede provocar. También estamos con la doctora Ana María Heidenreich, que ella pertenece al servicio de oftalmología del Hospital Alemán. Va a hablar de algo muy común y que se está difundiendo bastante y que eso tiene cura, ¿no es cierto? Si hay que ponerle una palabra, ¿no? Se puede mejorar. Y con la doctora Marta Adragna, perteneciente al servicio de nefrología y programa de actividades físicas para pacientes renales. Va a hablar del síndrome urémico hemolítico. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Cómo andamos? Muy bien. Muy bien. Feliz de hacer lo que amo, lo que quiero y poder ayudar a la gente a través del micrófono. Bueno, intentaremos. Por supuesto. Son 17 años con vos, Mariano, y 27 de aire, hijo. Bueno, en plan de ser útil a la gente, sí. Lo que queremos informar justamente es en Estados Unidos la FDA ha obligado al laboratorio, a todos los laboratorios que expenden este medicamento, que es un antiplaquetario que se llama clopidogrel, la droga, no es propaganda, hay muchas marcas comerciales, acá también en la Argentina. Lo que se ha descubierto es que hay alteraciones cromosómicas que alteran los canales iónicos, o sea, los poros que tienen las células, y entre ellas también la plaqueta, que si bien no es una célula, pero tiene funcionamiento en su membrana, y entonces inhiben la acción del antiplaquetario y no tiene efecto. Entonces pongámoslo en contexto. Todo paciente que tiene algún evento cardiovascular coronario o que recibe un stent o una angioplastia, o que también a veces después de la cirugía recibe esta droga clopidogrel, porque se la ha tomado como la droga más importante como antiplaquetario. Perfecto. Es muy superior a la aspirina.
Y lo que se usa es justamente para evitar lo que se formen coágulos en esta superficie nueva de la coronaria. Porque la sangre tiene que estar coronaria. líquida y correr con fluidez. Lo que tiene es que no tiene que coagularse adentro de los Bien. vasos, que ese es el efecto de esto. Al evitar la acción de la plaqueta, que es el primer mecanismo que comienza la cascada de la coagulación, entonces, al inhibir esto, no se forman coágulos adentro Bien. de los vasos. Y es muy importante, porque es la primera causa de la justamente retrombosis de un stent o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? La causa por la cual puede fracasar un stent. Claro, puede fracasar Ok. un stent, o sea, se tapa la arteria otra vez. Perfecto. Como si no le hubieras hecho la angioplastia, o peor todavía, se tapa más que si no la hubieras hecho. Correcto. Así que tenemos el efecto inverso a lo buscado. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a investigar y encontraron que hay un gen, que no voy a decir porque tiene muchas letras y números, Bien. no tiene importancia, lo importante es saber que hay alelos, y las personas que tienen los dos alelos tienen justamente lo que podríamos llamar resistencia. En realidad es, no sé, O sea que por más que le den el medicamento, no hace efecto buscado, el efecto que uno quiere. exacto, o sea No es que... antitrombótico para evitar justamente los Y inconvenientes. bueno, ¿y cómo se descubre esto? O sea, de pronto, ¿cómo sabe la persona? Porque empezaron a aparecer a los pacientes que tenían muy buena dosis de este antiplaquetario, Y sin pacientes que efecto. tenían eventos trombóticos. Bien. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? Yo le estoy dando la medicación, el paciente la toma, pero aparece otra vez Ahora, esto. perdóname mi ignorancia del tema. Sí. Por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer entonces? O sea, el gen tiene, vamos a suponer que el gen tiene un número y letras. ¿M? ¿O no? Sí. pero Perdón, entonces yo te hago ¿qué la tenían que pregunta. hacer? Yo digo, ¿qué tenían que hacer? Claro. Primero empezaron a descubrir que los pacientes tenían estos eventos porque algo pasaba que entonces no empezaron Eso a lo llamar entendí. no respondedores eso lo entendí. a la cosa. Ahora, entonces dijeron, ¿qué pasa si le Claro. damos, si nunca vimos esto? Bien. Bueno, empezaron a estudiar los pacientes hasta que vieron que la plaqueta no respondía. Bien. Después empezaron a estudiar por qué la plaqueta no responde, hasta que llegaron a saber, Bien. yendo el camino inverso, cuál era el efecto por cual la proteína no se producía para que funcionara este canal iónico. Y bueno, llegaron al gen que produce la falla de la proteína, que termina sin producir lo necesario para Yo que hasta ahí te lo había el poro entendido. funcione. La pregunta es diferente. Esperá, entonces sí, yo sé a dónde vas vos. Y bueno, entonces ¿Cómo lo contestame, solucionamos? por favor. Vos decís cómo lo solucionamos. Claro. No, esto no tiene cura. Lo que hay que dar es otro antiplaquetario. Hay otros antiplaquetarios. Ahora yo te y hice por una- eso ahora se hace la doble antiagregación. Yo te hago una Quiere pregunta decir, muy le clarita. damos Espera un clopidogrel poquito. y aspirina. Espera un poquito. Yo Esa te es la hago. solución. La pregunta es diferente. En la práctica no sirve hacer el estudio genético para A eso iba. para determinar eso. ¿Cómo se puede determinar? En la práctica, cuando No un sirve. paciente no O sea, responde, cuando no sí responden. sirve para saber, pero Sí. igual no cambia la historia, porque sabemos, pero no Y tenemos cambia nada la con historia qué porque le das corregirlo. otro medicamento. Sí, igual cuando vos te das cuenta que no responde, ya le hubieras dado otro medicamento. Bueno, perfecto. Por Pasamos eso al digo otro que no cambia tema. mucho la historia. Pasamos Bien. al otro tema. El otro tema, Bien. el cambio que ha habido para la enseñanza de la cirugía cardíaca. Bien. Como es una cirugía de muy alta complejidad y con muchos riesgos y maniobras sobre el órgano después del cerebro, el más importante en el cuerpo, la dificultad justamente es enseñar a los cirujanos nuevos que tienen que aprender justamente esta cirugía sobre el corazón, la cirugía cardíaca. Entonces, a la Universidad de Washington y la Universidad de Stanford en Estados Unidos se les ocurrió a los jefes de servicio, a los dos, la idea es, se ve que se conocían y empezaron a hablar, tuvieron contactos, y se les ocurrió hacer un nuevo método de enseñanza de la cirugía cardíaca práctica, porque la teoría es muy buena, pero como la cirugía, como toda cirugía, es práctica, entonces hay que enseñarles cómo hacer las cosas, y no sobre el paciente, que es más riesgoso. Entonces dijeron, vamos a implementar un nuevo método que consta de 120 horas de práctica ¿con qué? Con corazones de cerdo,
que son los más parecidos al corazón humano, más que los del mono y de la vaca, como la gente a lo mejor piensa. Los más parecidos por el peso y el tamaño y la distribución anatómica es el del cerdo. Entonces les dan corazones de cerdo para que hagan reemplazos de válvula, para que hagan bypasses coronarios y para que hagan el comienzo de toda la cirugía, que es la canulación, o sea, al poner las cánulas para que el paciente pueda entrar en circulación extracorpórea en la bomba que hace el apoyo de corazón-pulmón. La canulación y la decanulación, cómo arreglar esto. Y bueno, entonces estos se han dado cuenta que los médicos obviamente tienen una formación práctica muy importante y que se van habituando a las maniobras. Y entonces cuando arrancan con el paciente, arrancan con un handicap muy alto. Muy bueno, realmente, muy buena noticia, ¿no es cierto? Sobre todo para los cirujanos cardíacos. Exactamente. Y para la gente también, porque tiene cirujanos mejor formados. Mejor formados, primero con el cerdo, después con los humanos. Exactamente, después llegará que siempre se hace de esta manera con diferentes animales, ¿no? Exactamente. Lo prueban en animales. Sí. Siempre, o sea, la mayoría de las veces nos dice el mono, antes se decía el chanchito de la India, o el conejito de la India, ¿no? Bueno, sí, se fue cambiando. Por eso. Muy bien, buenas noticias. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud, ya estamos con una gran amiga, la doctora Ana María Perkins, que ya la presenté. Bueno, nos va a hablar acerca de las drogas de diseño y también, bueno, como uno sabe, de pronto, o quienes saben, los verdaderos componentes. Ana María, un gusto tenerte. Un gusto, Ana, que me hayas invitado, un gusto de que me escuchen los oyentes y que esto sirva a modo de prevención para tantas cosas que se desconocen y que un laboratorio de toxicología puede descubrir aumentando la gravedad de estas drogas emergentes. Pero no podemos hablar de drogas emergentes sin introducir el tema con el narcotráfico. Evidentemente el narcotráfico hoy ha constituido un problema que es transnacional, atraviesa todas las fronteras y justamente ellos lo que tienen como objetivo es ganar dinero a modo de otras empresas lícitas. Ganar dinero significa que el ser humano, quiero que tengan muy en cuenta, no es un ser humano, es un número, es un medio para que la empresa gane más dinero y aparente ser lícita, aunque obviamente es un tema de una empresa ilegal. Ahora bien, también a través de las décadas ha habido cambios. Ustedes saben que las drogas tradicionales han sido la marihuana, la cocaína, teníamos anfetaminas, la clásica, la metanfetamina que fue un gran problema y vuelve a serlo lamentablemente, conocida como met o como también se la llama cristal. Y tenemos el tema de la marihuana cada vez más difundido entre nuestros jóvenes. Después también trataron de utilizar para poder obtener mayor introducción en el mercado productos veterinarios como por ejemplo la ketamina. Y obviamente... Es tremendo lo que estás diciendo. Esto es recién incipiente. Falta bastante para demostrar la gravedad del tema. Hace ya unas décadas en Holanda se dan cuenta que introduciendo pequeños cambios en las moléculas de sustancias prohibidas, que puede ser un átomo, puede ser un grupo de átomos, podían tener un compuesto con un nombre muy similar, pero que como no era el mismo nombre químico, no estaba dentro de los
los listados de la ley. La ley en cada país va a tener listados de sustancias prohibidas o, como me gusta más llamarlas, reguladas. Entonces empezaron a lanzar al mercado químicos que obviamente están trabajando para el narcotráfico, sustancias de diseño, lo que llamamos las drogas sintéticas. Y estas drogas sintéticas o emergentes, como se las quiere llamar hoy, son estas drogas que generalmente al comienzo provenían de las anfetaminas clásicas, de la anfetamina o de la metanfetamina, pero que luego dieron lugar a muchísimas otras que están hoy en el mercado, que son derivadas, muchas de ellas, de las fenilaminas y de muchas otras sustancias tipo anfetamínico. Te hago una pregunta, Ana María. Por ejemplo, uno ve por televisión frascos con diferentes colores de droga. ¿Uno puede identificar por el color la droga? Bueno, al principio, justamente hablando de estas drogas emergentes, una de las primeras es el éxtasis, la metilendioximetanfetamina. Del éxtasis, que la MDMA, son las siglas que la caracterizan, surgieron también casi simultáneamente. Por ejemplo, el éxtasis, que es la MDMA, es metilendioximetanfetamina. Surgió la MDA, metildioxianfetamina. Y así tenemos muchísimas otras, más de 100. Entonces, estos colores y logos, porque generalmente la forma más vendida es en comprimidos con logos atractivos, al principio, de esto hace 15 años atrás, 10 años atrás en el laboratorio, podíamos decir tal logo podía corresponder a un comprimido de éxtasis. Pero va pasando el tiempo y estos químicos siguen trabajando para eludir a la ley. Entonces lanzaron otras drogas que no estaban dentro de la ley. ¿Qué muestra un laboratorio de toxicología? Dentro de la ley. ¿Hay drogas dentro de la ley? Claro, por ejemplo, el éxtasis, la MDMA, la MDA, tenemos muchísimas de estas sustancias que son prohibidas. No, legales. Legales. Claro, no hay. Sí, porque si yo le cambio solamente un átomo, por ejemplo, de cloro, que tiene un átomo de cloro, la que está dentro de la ley, lo cambio por uno de bromo, ya no es la misma sustancia. Por eso dije, cambiando un átomo, un grupo de átomos, ya cambia el nombre químico, ya no está dentro, va a causar daño en el sistema nervioso central y en todo el organismo, obviamente. Bien. Ahora, esto ha dado en este momento a una situación terriblemente alarmante, porque como dije, ese logo podía corresponder a un comprimido de éxtasis. Hoy en día vemos que un mismo logo, mismo color, mismo formato, puede ser de muchísimas otras anfetaminas, que a partir del año 2015, en nuestro país, como buena noticia que tengo para darles, se promulgó el decreto reglamentario 772 del 2015, casi a fines del 2015, que es el listado que va a acompañar a la ley 23.737, que es la ley penal, que pena todo este tipo de sustancias, de drogas reguladas, como nosotros decimos. Ahora, yo no entiendo esto, Ana María, perdóname. Por más que saquen a la venta, vendan, ¿no es cierto? No saquen a la venta, impongan una droga en el grupo de jóvenes. Que sea una u otra, es ilegal igual y produce daño igual. Pero no era ilegal, por ejemplo, el PMMA o, por ejemplo, derivados de las fenitilaminas, de tantas que hay. Perfecto. No era ilegal porque no estaban dentro del decreto reglamentario. A partir del 15... Pero al consumirlo, se están lanzando en este momento drogas que son altamente peligrosas. Perfecto. Y es tanta la variedad, las más metilonas, que las butilonas, que las tradicionales. Pero que son malas también. Sabemos que todo depende de la dosis. Bien. La dosis es lo que hace la toxicidad de una sustancia. Pero en esos comprimidos que se venden libremente, lamentablemente, no hay control real, que se venden por internet, que vamos a las fiestas REV, y yo las llamo las fiestas del descontrol y de pastillaje. Tenemos casos muy recientes y muy dramáticos donde hay policonsumo, donde además el individuo compra supuestamente un comprimido que cree que es éxtasis. No sabe si tiene éxtasis, porque puede tener éxtasis mezclado con fenacetina, con el PMMA, con el MCPP, puede tener diferentes componentes y él no lo sabe. No sabe la dosis que lo contiene, la sustancia que él cree que contiene, como tampoco sabe qué contiene. Claro, yo pienso esto, Ana María, muy humildemente. ¿Quién
consume quien es drogadicto, y vamos a ir a la franja de los más jóvenes, quizá 14, 15 años, lamentablemente se lo meten en la boca y joven. tampoco van a pensar qué es lo que tiene. O sea, ese es el problema. No, hay algo más grave todavía. Sí. Y que yo lo observo a través de tantos años de experiencia en mi trabajo de toxicología forense. Y es que la gente no tiene, ni los padres, ni los docentes, ni el gobierno, ni los médicos, tienen la verdadera magnitud de la gravedad de estas sustancias. Entonces, yo voy a dar clases a médicos toxicólogos, y cuando les cuento que en el laboratorio encuentro un comprimido que puede ser de éxtasis, pero que no es solamente éxtasis, sino que tiene otras sustancias también altamente peligrosas, me dicen, ahora me explico por qué el paciente estaba siendo tratado como que había consumido LSD, que ya son troqueles, no son comprimidos, o que había consumido éxtasis, y sin embargo la signo-sintomatología no me cuadraba con el consumo de esa sustancia. Y no lo pueden salvar ante y no lo una puedes y no, porque generalmente si lo salvan no nos mandan muestras para analizar. Lamentablemente, el joven no sabe. Y lo que no sabe, repito, la comunidad toda, y es lo que quiero alertar a los padres y a todos, repito, la comunidad, es que justamente todas estas nuevas drogas que han surgido en estos últimos 5, 8 años, todavía no se le han hecho todos los estudios de farmacocinética, de farmacodinamia, de toxicidad, y que estamos viendo que pueden ser hasta 100 veces más potentes que el éxtasis tradicional, que el MSP, que es la metoclorofenilpiperacina, cuando hay una familia de piperacinas enorme en el mercado, cuando estamos viendo que está apareciendo la marihuana sintética. La marihuana sintética que se vende generalmente como mezclas de hierbas, siempre con el rótulo de que es para una administración no controlada, porque es como si fuera un té, tomo un té, una infusión de hierbas, y lo que está conteniendo son hierbas mezcladas con cannabinoides sintéticos, que obviamente han salido de la industria farmacéutica, han sido estudiados para uso terapéutico, y siempre hay gente que se deja seducir por el dinero que los narcos disponen, y mucho, y entonces lo han lanzado a una venta obviamente ilegal. Pero tenemos más, tenemos las sales de baño, que también están empezando a venderse. Se venden las bolsitas con colores atractivos, el color, como vemos, las sales de baño de color turquesa, fucsia, amarillo, verde, pero resulta que esas sales de baño son una mezcla de catinonas o de butilonas, entonces eso está causando estragos en el organismo de los jóvenes. Un mito que quiero aclarar. Yo me quedo asombrada. Esto es la primera vez que lo escucho. Sí, o se inhalan, o se consumen con agua, por vía oral. Las vías sí, pero comer es más difícil que las sales de baño las coman. O las inhalan, o se hacen infusiones, o las ponen con agua y instilan en el globo ocular, a la doctora le va a interesar, o vía nasal, o mezclan estas drogas sintéticas en las redes, una cosa que es insólita y que cuando la descubrí yo no lo podía creer, y fue en un cadáver que había muchísimo éxtasis. Me tocó analizar las muestras que mandaban de la sala de autopsias y encontramos mentol. Pero también en el lugar había cajitas de Big Vaporub. Y yo decía, ¿por qué Big Vaporub? ¿Por qué mentol? ¿Tomó mucha bebida con mentolada? No, porque después buceando en los medios vi que el compañero ideal, según dicen en los blogs, ¿no? Como se llaman, del éxtasis, no es el alcohol. El compañero ideal para administrar éxtasis es el Big Vaporub, el que nos ponían nuestras abuelas, nuestras madres y nosotros cuando tenemos catarro y demás. ¿Por qué? Porque tienen justamente mentol, y tienen también alcanfor, tienen otros componentes que cuando lo inhalan les produce una sensación que, acoplada en el sistema nervioso central con la que produce el éxtasis, les causa el placer máximo. Ahora te hago una pregunta. Y hay máscaras diseñadas para inhalar el Big Vaporub. Te hago una pregunta. Es una locura. ¿Vos te acordás que nos lo ponían a nosotros de chiquitos? Claro. Después estuvo prohibido como una década. No me acuerdo de que estuviera prohibido. Yo me acuerdo que lo sacaron de la venta. No recuerdo. Entonces yo te iba a preguntar,
¿Lo han sacado de la venta porque el vapor que inhalábamos no era el correcto? No creo. Igualmente las personas que tienen la adicción de la inhalación, de inhalar vapores de nafta, de querosén, del epoxirrán, de lo que fuere, también pueden tener una adicción a inhalarlo. Pero no creo que haya sido ese el motivo. Honestamente lo desconozco. Porque por murieron eso no quiero decir. una cantidad considerable de bebitos. Y bueno, puede ser porque ahí era mucha la dosis. 24 años atrás. Ahí dije puede 10, ser, me confundí. no lo recuerdo. Sí. Pero sí puede ser porque fuera muy alta la dosis, Ahí tiene está. mentol, alcanfor, y eso puede causar algún, digamos, una falla en el organismo. Bien. Ahora, quiero aclarar algo de estos últimos sucesos. Se comentó mucho con la fiesta de Time Warp que los jóvenes habían fallecido por el uso del Superman. Superman. Esa era la causa. Sí. Bueno, yo tengo que hablar con mi experiencia de casi 30 años que Superman es un comprimido que tiene la S. Distintas formas, distintos colores, formas atractivas y colores atractivos. Pero lo que llegó al país en estos últimos años era éxtasis, no era la famosa PMMA. No Superman. La parametoxi, metanfetamina, que es la que asociaban con Superman. No, porque el Superman, en el caso de cuando son comprimidos con la S de éxtasis, como es lo que hemos recibido prácticamente en un 98 o 99%, era éxtasis en una buena dosis. Les pegaba rápido, como dicen los adictos. Entonces, no era esta otra droga que es mucho más peligrosa para el joven, la PMMA, que estaba asociada en los medios con el Superman, pero que a veces puede venir, que todavía aquí yo no la encontré en el país, pero puede otra institución pericial haberlo hecho, que venga asociada con el éxtasis, o sea, éxtasis más PMMA, o PMMA solo en ese logo de Superman, o éxtasis solo. Te hago una pregunta, vos decís, no la pericié. ¿Vos cómo haces las pericias sobre cuando muere una persona? Depende, puede ser con las muestras biológicas, en este caso son personas fallecidas o vivas, siempre tiene que haber una causa por medio. Bien. Ahora, también puede ser con los allanamientos donde se incautan materiales a analizar, comprimidos, cápsulas, líquidos, polvos, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer se descubrió uno muy importante, no sé si lo No tuve escuchaste. tiempo, llegué muy tarde a casa y no me enteré. Bien, y sí, había un tipo de droga de diseño y fue uno de los más grandes, digamos, cocinas, como le dicen. Bueno, ¿no? otra noticia triste. ¿No? Otra noticia triste. Muy grande. Yo comencé diciendo que estas anfetaminas de diseño se empezaron a producir en Holanda. Luego, cuando cae la cortina de hierro, países periféricos empezaron a también producirla porque era una forma, vieron, fácil de conseguir mucho dinero. Y luego la exportaban al mundo. Lamentablemente, hace unos pocos años atrás, acá ya nosotros elaboramos éxtasis. En José Cepaz pasó esto. Sí, acá hay muchas cocinas clandestinas, no solamente O sea, estamos de acostumbrados a ver las cocinas cocaína. chicas que nos muestran, pero esto era inmenso, en un predio muy grande, muy Bueno. organizado, que se cree que sacaban de acá la droga al exterior. Bueno, Todo se cree sí. entre comillas, ¿no? Es que de hecho nosotros éramos país de tránsito y país de consumo mediano. Ahora somos un país de alto consumo, país de tránsito y país elaborador. Tanto de la cocaína básica que acá se transforma en clorhidrato para exportarla y que por eso es el Paco. Por eso tenemos el Paco. Ahora, Ana María, vos recordás, nosotros, yo creo que hace 20 años que nos conocemos aproximadamente, no creo equivocarnos. Fácilmente. Vos viniste una vez y contaste que nosotros nos quedamos azorados todos escuchando de cómo se pasaba la droga en un cuadro. Ahora, sí. pero vos mirá, de la droga a un cuadro, ¿a qué pasamos? Bueno, pero no te olvides que cuando vos me estás recordando eso son los métodos de ocultamiento. Claro. Y estos son uno de los cambios de estrategia de narcotráfico. Bien. Ellos vieron que con las producciones enormes de ladrillos de cocaína, de marihuana, de heroína donde se produjera, si eran incautados perdían enormes cantidades de dinero. Entonces eso lo siguen manteniendo. Pero ¿qué agregaron? A los
personas que transportan droga, ya sea en su cuerpo, que son las mulas o body packer, que para mí es el mejor nombre del inglés, cuerpo paquete. No es una persona, es un paquete que transporta droga. Y ese transporte de droga puede ser en tarugos, que pueden ser de heroína o de cocaína, pero también últimamente se han encontrado envases de un material particular que se colocan en el recto, o cápsulas grandes que se acostumbran a tragarlas, practican para tragarlas con comprimidos. Si se abren, se mueren. Es así de simple. Y agarran a la gente humilde, que por no eso, sabe, ¿no? Bueno, gente que generalmente está pasando necesidades muy grandes, estudiantes que no tienen dinero, obviamente tiene que haber también en las personas hasta universitarias, profesionales que se prestan a eso, que es el menor porcentaje, también tiene que haber un componente de un concepto de lo correcto, incorrecto, muy equivocado. Porque ellos saben que están infringiendo la ley y saben que corren peligro cuando lo ingieren. Pero muchos, lo transportan en autos, en lo que fuere. Es una forma de vida, trabajan de. Sí, lamentablemente. ¿Cuáles son los mitos? Bueno, uno de esos mitos que yo quería hablarles era justamente esto del Superman. Que sepan que no todo comprimido que tenga el logo de la S es la PMMA. Que el otro problema que tenemos es que demora 1 hora aproximadamente, una vez que se ingiere, en sentirse el efecto de la droga. Entonces el individuo considera que tomó poca cantidad, que era malo lo que le habían vendido, toma otra. O puede tomar más de 1, o 2, o 3, y eso sí, es altamente peligroso y le puede correr la vida, ¿no? De por medio. Teniendo en cuenta que quien consume es una persona enferma. Mira, Adicta, ¿sabes qué pasa? Yo siempre dije, la adicción es una enfermedad, pero hoy en día me parece que la enfermedad la tiene la sociedad. Totalmente. Porque estoy observando una sociedad absolutamente narcisista. Los padres son narcisistas, los hijos son narcisistas, la sociedad es narcisista. ¿Esto qué significa? Hablar con individuos adultos o con jóvenes y que ellos me manifiesten aún amigos, amigas, que tienen derecho a la felicidad y que tienen derecho a hacer lo que ellos consideren que les hace bien, que les congratula, les place. Y yo creo que están muy equivocados. Hay muchas cosas que podemos hacer, las que debemos hacer son muchas menos, y más cuando ponemos en riesgo nuestra salud, porque hoy en día el joven quiere experimentar, pero experimenta de una forma absolutamente disparatada. Los famosos troqueles de LSD, ahora yo no estoy segura de que un troquel sea de LSD. Pueden ser de LSD, pueden ser de otra familia enorme de sustancias que son los N-Bome, por ejemplo, o puede ser LSD con N-Bome, o le pueden también hacer una solución de cocaína que lo impregne, y mezclan todo a ver qué se siente. No, esto es lo principal, ¿no es cierto? No importarle la vida. Ana María, tenemos que hacer un pequeño paréntesis y hacia el final espero tener unos minutitos para ver si esto en algún momento podría llegar a tener solución, y ya dejando de lado las fronteras, ¿no? Absolutamente. Porque, bueno, perfecto, a nivel mundial esto pasa. Perfecto. Vamos al corte y luego regresamos. ¿Salió bien? Vamos la radio. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud. La verdad que aprendimos mucho de algo feo, pero no porque sea feo no lo tenemos que saber. Lo que está pasando, esto causa estragos, no solo en la juventud, sino ya no existe, pasó la droga todas las barreras. Después vamos a hablar nuevamente con Ana María Perkins, amiga de muchísimos años. Y ya estamos con la doctora Ana María Heinderheim. Y con ella vamos a hablar acerca de otro problema mucho más leve, que es el ojo seco, ¿no es cierto? Muy buenos días, Ana María. Buen día, Ana María, gracias por invitarme y darme la oportunidad de difundir un poco este tema. El viernes pasado se hizo una campaña, que fue la primera campaña que se hizo en Capital y algunos sitios del conurbano, para empezar a hacer una detección del ojo seco. Esta campaña la organizó la Sociedad Argentina de Superficie Ocular, y la verdad que fue una experiencia interesante porque el ojo seco, aunque es una enfermedad bastante prevalente, o sea que mucha gente la tiene, no tiene tanta difusión. Y en realidad uno ve que en la consulta alrededor de un 30-40% de los pacientes pueden llegar a tener ojo seco. Y el ¿Esto puede ser que haya aumentado con, las horas de computadora o no tiene nada que ver? Sí tiene que ver, porque en realidad se estudió que la frecuencia del parpadeo disminuye drásticamente con el uso de pantallas. Cuando uno mira fijo una pantalla, el parpadeo disminuye. Entonces se ve mucha gente joven que no tiene en principio ningún otro problema, que sin embargo manifiesta síntomas de ojo seco. Los síntomas más frecuentes son una sensación de arenilla, ardor, picazón, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, o sea que moleste la luz. En algunos pacientes inclusive se ve fluctuación de la visión, o sea, por momentos ven bien, por momentos ven borroso. Y esto se produce porque la lágrima es un film que lubrica permanentemente el ojo. Y si el ojo no está lubricado, molesta por un lado y segundo hasta puede producir mala visión. Las causas que producen ojo seco son muchísimas. Pueden ser desde factores ambientales, por ejemplo en ciudades muy poluidas como México, Santiago de Chile, o acá en Buenos Aires inclusive, que hay bastante polución, puede ser esa una de las causas. También hay enfermedades sistémicas que producen ojo seco, las enfermedades reumáticas, algunas otras enfermedades autoinmunes. ¿Alergias? Las alergias también pueden estar asociadas a ojo seco, enfermedades del mismo ojo, o sea, enfermedades de los párpados o de las glándulas lagrimales, pueden producir una alteración, ya sea en la cantidad o en la calidad de la lágrima, que se traduzcan en todos estos síntomas y en este síndrome de ojo seco, que es como lo llamamos. Ahora, Ana María, hay personas que de pronto dicen, tengo el ojo seco, compro un suero fisiológico y se pone un suero fisiológico. ¿Eso cumple alguna función? Sí, cumple una función porque es darle un poco más de líquido al ojo. Ahora, no a cualquiera eso le alcanza, porque como les decía previamente, no es solo un tema de cantidad, sino de calidad. Entonces, a veces no basta con reemplazarlo con suero fisiológico, aunque es una forma bastante económica y en algunos casos eficiente de tratar el ojo seco. O sea, no es que esté mal, pero no siempre alcanza con eso. Hay muchísima cantidad de gotas, o sea, han surgido en los últimos años infinita cantidad de formas de tratar el ojo seco. La buena noticia es que hay formas muy efectivas de tratarlo, no solamente con gotas, sino a veces con pequeños procedimientos quirúrgicos, porque
La gota se produce en el ojo y se drena por lo que se llama la vía lagrimal, que sería la cañería, y parte se evapora. O sea, una parte se drena y otra se evapora. Entonces, a veces cuando el ojo está muy seco, se pueden tapar los puntos lagrimales, ya sea en forma temporaria con unos taponcitos que se colocan en el lagrimal, o inclusive cauterizarlos en forma definitiva cuando el ojo seco es crónico y va a ser para toda la vida. Y de esa forma la poca lágrima que tiene el paciente le dura más tiempo en su ojo. Claro, se ha investigado en la última década muchísimo, porque yo recuerdo que en un principio las gotas eran muy gelatinosas e impedían la visión correcta, ¿no? Claro, sigue habiendo todo tipo de gotas. Hay gotas más viscosas, que son las que, de hecho hay geles de lágrimas que muchas veces se usan durante la noche, porque a veces la gente piensa que por tener el ojo cerrado el ojo está protegido, pero en realidad la lágrima se produce por reflejo ante estímulos. Entonces durante la noche que uno duerme no hay estímulos para producción de lágrima, y hay pacientes que igual tienen el ojo seco cuando se despiertan por no producir lágrima. Entonces muchas veces los geles se combinan en esas situaciones, o en casos de ojos secos muy severos que con la lágrima habitual no alcanza. Hay lágrimas más líquidas, más viscosas, geles, o sea, hay un espectro de tratamiento muy grande. También uno de los temas con la sobremedicación es que lamentablemente en el país contamos con muy pocas lágrimas sin conservantes, y muchas veces los conservantes que hay en los frascos producen toxicidad medicamentosa. Entonces muchos pacientes se ponen las gotas cada media hora y terminan con el ojo 10 veces peor, y lo que primero uno hace es suspenderle la medicación para evitar ese efecto tóxico. Entonces no siempre poner mucha cantidad de gotas necesariamente es bueno. Entonces hay que ver en cada caso específico. ¿Y a partir de qué edad de pronto se puede utilizar? En realidad las lágrimas se pueden utilizar desde que uno nace. Los ojos secos en los niños son mucho menos frecuentes. O sea, la mayor incidencia es, yo diría, a partir de los adolescentes en adelante, y ahora se ve mucha gente joven por el tema de pantallas, ¿no? Pero es raro ver un ojo seco severo en un niño, salvo que tenga una enfermedad sistémica asociada que le produzca esto, o que haya tenido radioterapia o tratamiento de cáncer o alguna cosa que afecte de otra manera. Pero si no, en niños, por suerte, es poco frecuente. Bien. ¿Y qué consejo le podés dar a las personas que pasan muchas horas frente a la computadora? Y que son generalmente adolescentes, ¿no? Y que hagan descansos periódicos. O sea, si uno está 8 horas delante de una pantalla, no hay forma de que no le molesten los ojos. Que parpadeen, que habitualmente lo hacemos espontáneamente, pero yo le digo, acuérdese de parpadear, haga como varios parpadeos forzados durante el uso de pantallas. Porque hipnotiza la pantalla. Y sí, está estudiado, o sea, la frecuencia del parpadeo es impresionante como baja, y si uno se toma el trabajo de darse cuenta, uno eso lo observa siempre cuando uno usa pantallas, que llega un momento que el ojo arde, y ahí es cuando el ojo está seco. Entonces, hacer pequeños descansos, sacar la mirada de la pantalla, parpadear un poco más y usar gotas en los casos en que con esto no alcanza. Perfecto, son pequeños detalles importantísimos. Sí. Yo te agradezco la charla, genial, y bueno, a ponernos en marcha y a observar a nuestros hijos, ¿no? En alerta, mejor dicho. Bueno, muchas gracias, Ana. Al contrario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vamos a morfar, a matear, a patear, a fichar, vamos a calecitear, vamos a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos BA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos con Hablemos de Salud, ya estamos con otra gran amiga, la doctora Marta Dragna,
que pertenece al servicio de nefrología y el programa de actividades físicas para pacientes renales del Hospital Garrahan. Nos va a hablar del síndrome urémico hemolítico. Muy buenos días, Marta. Perdón, te iba a decir Ana María y te cuento algo, porque llegó un poquitito más tarde por problemas de viaje, ¿no? Tenemos a Ana María Perkins, a Ana María Forte y a Ana María Heinderreich. Entonces a vos te dije Ana María. Igual es un honor llamarme Ana María, lo cambio. Bien. Contanos acerca de la enfermedad. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que lamentablemente es prevalente en nuestro país. Nosotros tenemos la incidencia más grande del mundo, esto es entre 300 y 400 casos por año. Es más que la suma del resto de los países juntos. ¿Por qué? Porque eso es una buena pregunta. En realidad nosotros tenemos este diagnóstico desde los años 60, donde el grupo de Gian Antonio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez describió por primera vez en forma completa esta enfermedad, si bien antes había habido algunos reportes aislados, pero la primera descripción completa de la enfermedad y sobre todo ya avistando su pronóstico la hizo el grupo argentino. Esto se le dio mucha difusión en esos años y después permaneció silente, y los pediatras, lamentablemente, de nuestro país están acostumbrados a que esta enfermedad es algo más para ver en el campo pediátrico. Es una enfermedad que en nuestro país se produce por una bacteria que es la Escherichia coli. Ahí ustedes van a ver, no se asusten, pero hay muchas Escherichia coli de muchas familias. Hay una familia en especial que es la que provoca el síndrome urémico hemolítico. Esta bacteria habita en el intestino del ganado vacuno, preferentemente joven. El ganado no está infectado, pero no tiene ningún síntoma, vale decir, es un portador asintomático. Cuando se faena y la carne se contamina con esta bacteria, la ingerimos y provoca primero una diarrea que en general es sanguinolenta, con mucho dolor cólico, es una colorectitis, y luego el 10% de los pacientes que tienen la infección por esta bacteria hacen el síndrome urémico hemolítico. Estaba descrito en niños entre 1 y 2 años. La edad media era más o menos de 1 año y medio, y en los últimos años se ha corrido a 2 años y medio. No obstante, puede haber casos también en niños más pequeños y en adolescentes. ¿Por qué nos importa? Porque es la segunda causa de enfermedad renal crónica en pediatría en nuestro país, y también, por supuesto, de trasplante renal. Yo recuerdo algo, y bueno, en más de una oportunidad la audiencia ya lo escuchó, ¿no es cierto? Antiguamente, digamos, unos cuantos años atrás, más de 60 años, algunas familias acostumbraban a dejar la carne, hacerla vuelta y vuelta, y colocarla en una prensa y darle de tomar el suerito. El jugo de carne. El suerito a los... O sea, que se ha salvado una generación de casualidad. Sí, probablemente no teníamos el diagnóstico como se lo conoce ahora, ¿no? A partir de los años 60. Se decían diarreas infantiles, o claro, sea, todo englobado bajo un mismo Claro, nombre. Lo que pasa es que nosotros también tenemos las diarreas estivales, que son diferentes, que son por virus. Esta es una diarrea distinta. Esta diarrea es, ya te digo, una diarrea con muchos síntomas colónicos, vale decir, con dolor, retortijones. En general los chicos no se deshidratan severamente, pero sí tienen muchas molestias abdominales. Esta bacteria lo que hace una vez que llega al intestino es meterse en la circulación intestinal y liberar una toxina. Esta toxina es la que realiza el daño de los órganos a distancia. Vale decir, esta toxina se vehiculiza por la sangre y llega sobre todo a los riñones y al sistema nervioso central, además del colon. Por eso es el compromiso de los riñones, porque uno dice, ¿por qué una diarrea me va a traer insuficiencia renal? A nivel de estos órganos hace una inflamación de los vasos sanguíneos que hace, imagínate, como si fuera un cilindro cuya pared se engruesa, la luz se ocluye y los glóbulos rojos que pasan por allí se rompen. Por eso lo de hemolítico, ¿sí? Porque hay glóbulos rojos rotos, los chicos tienen anemia, una anemia muy severa,
que no se puede compensar a lo largo de los días, ¿sí? Es una diarrea aguda, una ruptura masiva de glóbulos rojos, más el taponamiento por estos vasos lastimados de las plaquetas que van como en toda lastimadura a agregarse y hacer un taponcito plaquetario. Bueno, acá hacen el taponcito donde no deben, que es adentro de los vasos. Esto hace que además de anemia los chicos tengan las plaquetas bajas y mayores posibilidades de sangrado o directamente de obstrucción por estos trombos de los vasos sanguíneos. Yo recuerdo, creo que entre 15 y 20 años atrás, que fue muy famosa la enfermedad, lamentablemente, que se pensaba que era a través de las hamburguesas, ¿no es cierto? No solo en la carne. Eso es muy importante, Ana María, porque si bien el reservorio natural es el ganado vacuno preferentemente joven, los terneros, también lo podemos encontrar en la leche no pasteurizada o en los elementos lácteos no pasteurizados, en las verduras, en algunos jugos que circulan también no pasteurizados, y es importante también el contacto persona a persona, que antes no se tenía en cuenta. Sí. Ahora me vas a contar, perdóname que te interrumpo. Vos decís no pasteurizado, entonces, ¿cómo sabemos? O sea, todo lo que está en la góndola, ¿cómo sabemos? Sí, el tema de la góndola y la cadena de frío es todo un tema. Todos sabemos que hay cierta cantidad de bacterias en los alimentos, pero es una cantidad pequeña. Cuando el alimento no tiene cadena de frío, obviamente estos organismos empiezan a crecer. La característica de esta bacteria es que es resistente al frío, vale decir, si vos tenés la bacteria en el freezer, no se muere solamente a más de 70 grados. ¿Y por qué el tema de las hamburguesas? Vos imaginate que cuando faenan el animal y la carne se contamina su superficie. En la medida que van cortando la carne, la bacteria siempre se va a hacer superficial, pero cuando vos la picás, lo superficial se hace profundo. Entonces, si la hamburguesa no está bien cocida en el centro, la bacteria permanece allí. Lo otro que hay que tener en cuenta es la contaminación cruzada, vale decir, con la misma mano que agarré la carne contaminada, agarro el pollo, agarro las verduras. ¿Contaminación cruzada? Claro, exacto. Contaminación cruzada, y ya te digo, el de persona a persona. Por eso que hay ciertas medidas que nosotros podemos indicarles a las mamás, como mantener la carne cruda alejada del resto de los alimentos, tal vez en la parte baja de la heladera para que no chorree y no contamine lo que hay debajo. Usar tablas separadas. ¿De madera? Preferentemente de plástico, que sean lavables con lavandina. Tener una tabla para las carnes, una tabla para las verduras y para las frutas. El lavado de manos frecuente es lo que va a proteger contra esta enfermedad. Y obviamente la cocción de los alimentos, en el caso que sea la carne. A mí varias... El agua dudosa, clorarla. Bien. Con lavandina, eso también es importante. Pero el lavado de manos baja muchísimo la infección, ¿no? Cuando uno más sabe, más temor tiene a todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo voy a las carnicerías, que me preocupa demasiado, generalmente se ven esas tablas de maderas que están prácticamente ahuecadas ya, de viejas, y toman una rejilla, limpian, y ahí y arriba ponen trabajan. El pollo. ¿Y arriba? Y arriba ponen el pollo, por ejemplo. Exactamente. O el cerdo, que no son reservorios naturales del germen. La otra fue el hecho de comprar carne picada y traer la parte de donde se pica la carne con restos de carne adentro. Claro. Entonces digo, ¿cómo me vas a dar eso? Y sí, lo lavo una vez por día, pero no es así, porque vos tuviste toda la mañana, ahora la primera hora de la tarde lo pones. ¿Y dónde lo tuviste? En la heladera, me dijo. No, lamentablemente esto también escapa al carnicero, porque, ellos están todo el tiempo manipulando la carne. Lo importante es que nosotros en casa podamos hacer una buena cocción, sobre todo de la carne picada. Buena cocción, eso es lo importante. Y cuando uno hace bifes, obviamente, como la contaminación es superficial, es más fácil porque se aplica directamente en la plancha caliente y la bacteria muere. Pero sobre todo, la carne picada usada en las hamburguesas, tenemos que cortar la hamburguesa y verificar que no esté rosada.
sabemos que si la hamburguesa está toda marrón, es muy raro que la bacteria sobreviva, porque eso tiene más de 70 grados Una vez que la cocinamos. Una vez que la cocinamos, bien. Sí. Y manipularla con cuidado antes de cocinarla, cuando la carne está cruda. Bien, otra de las cosas que me preocupa es, sabemos que se dice que estimativamente se roban 7 camiones, los piratas del asalto, con lácteos y lo que fuera, y después lo comercializan. ¿Qué nos asegura a nosotros qué pasó en ese tiempo? No lo podés saber. Y uno muchas veces, o algunas veces, vamos a los supermercados extranjeros no chinos, donde sabemos que, porque también otros que no son chinos, que hacen lo mismo, te voy a decir. Y también hacen lo mismo, bueno, desenchufan las heladeras a la noche. Llegamos al supermercado y vemos charcos de agua en el piso y pensamos se rompió una heladera, y realmente es como para ahorrar, ¿no? Sí. ¿Estamos a la buena de Dios? Y en parte sí. Por eso que tenemos que protegernos nosotros mismos. No podés hacer una investigación probablemente de quién desenchufa la heladera, pero sí los cuidados estos que te comenté en cada uno en su casa. Evitar también comer afuera en lugares no confiables. Lamentablemente si uno ve es las difícil, cocinas, claro, lamentablemente no come en ningún es difícil, lado. pero es así. Es así. Bien, me quedaría horas charlando con vos porque es un tema bárbaro, pero realmente nuestro programa ya llegó a su fin. Desde ya te voy a invitar para un próximo. ¿Cómo no? Fueron 10 minutos hermosos que pasé disfrutando de esta charla y aprendiendo cada vez más. Señores profesionales, muchísimas gracias, Ana María Perkins, Ana María Bis y Marta. Realmente fue un gusto disfrutar de la charla y aprendimos todos, ¿no? Porque todos aprendemos de todos. Muchas gracias, Mariano Favaloro, por tantos años de compañía. A vos, Ana. Nuestro programa llegó a su fin. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,